preparando este mensaje recordaba un poco esa manera particular del ser humano de hacer las cosas muchas veces de manera rutinaria, y es una realidad que se veía mucho de parte de los fariseos en la época del primer siglo, y de los religiosos, obviamente, ¿no? Pero también es una condición que sigue estando presente y latente en nuestra época. Ahora bien, si somos honestos, vivimos en una generación que fácilmente convierte lo sagrado en algo rutinario. Aquello que debería estremecer nuestro corazón, muchas veces lo tratamos con simpleza. Y uno de los lugares donde esto se evidencia con mayor claridad es precisamente en la iglesia. Y en una de las cosas en las que más lo solemos ver es en la Cena del Señor. Muchos por desconocimiento, otros por rutina y algunos por asociarlo a la Eucaristía de la Iglesia Católica Romana. En virtud de eso, se puede llegar a participar en ella sin pensar. Se puede tomar el pan y el vino sin discernir, pudiendo estar presente físicamente, pero ausente espiritualmente. Y eso nos lleva a una realidad que debemos enfrentar con total sobriedad, y es que es posible estar cerca de los símbolos del Evangelio y sin embargo estar lejos del corazón del Evangelio. He girado los últimos mensajes, incluso una serie de predicaciones positivas en la primera epístola a los Corintios, con la ayuda del Señor, en breve continuaremos, pero que nos ayuda y nos ha ayudado a comprender la situación de dicha iglesia, es decir, de la iglesia de Corintio. Pues como sabemos, la iglesia de Corintio era una iglesia con muchos dones, con mucha actividad, pero también con profundas distorsiones. Habían convertido incluso la Cena del Señor en un acto desordenado, egoísta, carente de reverencia. Y lo que debería haber reflejado unidad, proclamaba más bien división. Lo que había o debía exaltar a Cristo estaba centrado en el hombre y sus deleites. Y en ese contexto el apóstol Pablo escribe con firmeza, pero también con un profundo sentido pastoral, para corregir, para instruir y para restaurar. Pero antes de corregir la práctica distorsionada acerca de la Cena del Señor, Pablo hace algo esencial. Vuelve al origen. Regresa a lo que él recibió del Señor. Porque no podemos entender correctamente la Cena del Señor si no entendemos primeramente el Evangelio que la sustenta. Hermano, la Cena del Señor no es un simple acto religioso. No es una tradición más dentro de la vida de la iglesia. Es, como bien se ha dicho, el Evangelio visible. Es una proclamación silenciosa pero poderosa de lo que Cristo ha hecho. Allí vemos que Cristo entregó su cuerpo por su iglesia, que derramó su sangre por su iglesia, que resucitó por su iglesia y que volverá por su iglesia. Amén. La Cena del Señor es memoria, pero también es victoria. Amén. Es comunión, pero también es esperanza. Y sin embargo, la pregunta que debemos hacernos esta mañana, antes de participar de ella, y por ello, de manera intencional, esta vez la hemos dejado para el final del mensaje, es: ¿estoy participando de esta cena entendiendo realmente su significado? ¿Estoy discerniendo lo que representa? ¿O simplemente estoy cumpliendo con un acto externo? Porque no se trata solo de participar, se trata de cómo participamos. Y esa es precisamente la carga de este mensaje. Así que les invito a que abramos nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 32. Dice así la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere
bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. He titulado el mensaje de esta mañana precisamente tal cual, la cena del Señor. Y a la luz de este pasaje, la pregunta que guiará nuestro mensaje es precisamente esa. ¿Cuál es la manera correcta de acercarnos a la cena del Señor? ¿De qué manera debemos hacerlo para que Cristo sea honrado y realicemos lo que Él ha hecho? Para responder esta pregunta, esto nos presenta 4 realidades fundamentales que deben moldear nuestra participación y que debemos recordar y afianzar si queremos hacerlo para la gloria de Dios. Así que ante la cena del Señor debemos tener presente que es primeramente un recordatorio redentor. Al acercarnos a este pasaje, lo primero que debemos hacer es ubicarnos en la escena que el apóstol Pablo está reconstruyendo para la iglesia de Corintios. Él dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Esta declaración es conocida como una transmisión fiel de un depósito sagrado que no puede ser alterado. Pablo no está dando su opinión personal, ni está apelando a una forma particular. Está entregando una tradición apostólica que tiene su origen en el mismo Señor Jesucristo. Y esto nos sitúa en un momento solemne, la noche en que fue entregado. Y noten bien, mis hermanos, la carga teológica de esta expresión no es un detalle incidental, es la noche de la traición, la noche donde la maldad humana se manifiesta en su forma más cruda, pero al mismo tiempo donde el amor divino se revela en su expresión más gloriosa. Mientras uno de sus discípulos conspiraba contra él, Cristo estaba instituyendo un memorial de gracia para su pueblo. Esto nos lleva a entender que la cena del Señor nace en el contexto de la redención, no del mérito humano. No es una mesa para los dignos, sino un recordatorio para los que han sido salvados por pura gracia. Ahora bien, cuando el Señor toma pan y da gracias y dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, debemos detenernos un momento y enfatizar lo que es la palabra memoria. Aquí no significa simplemente recordar algo de manera intelectual, como quien evoca un dato del pasado. En el pensamiento bíblico, recordar una realidad con todo su significado y poder transformar. Fíjense que en el Antiguo Testamento, cuando Israel celebraba la Pascua, no solo recordaban que sus antepasados habían salido de Egipto, se consideraban a sí mismos participantes de esa redención. Era una memoria viva, una memoria que moldeaba su identidad. De la misma manera, cuando participamos de la cena del Señor, no estamos simplemente mirando hacia atrás como espectadores distantes. Estamos proclamando que la muerte de Cristo tiene efectos presentes en nuestras vidas. El que su cuerpo fuese entregado no es solo un evento histórico, es la base de nuestra reconciliación con Dios. Pero luego hace mención del pan. Y dice, Pablo continúa diciendo, que también tomó la copa, después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y esto, mis hermanos, nos lleva al corazón del Evangelio. La sangre de Cristo no solo simboliza su muerte, sino que ratifica el nuevo pacto prometido en Jeremías 31. Así que la cena del Señor no solo apunta al sacrificio, sino al cumplimiento de las promesas de Dios. En Cristo, Dios ha establecido un pacto donde Él perdona nuestros pecados, escribe su ley en nuestros corazones y nos adopta como su pueblo. Ahora, en virtud de esa gloriosa verdad, Pablo añade en el versículo 26, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
Aquí encontramos un aspecto que muchas veces se pasa por alto. La cena no solo mira al pasado, también apunta al futuro. Por tanto, es una predicación continua del Evangelio, una predicación visible de la muerte de Cristo, pero con los ojos puestos en su regreso. Hermanos, esto es importante porque corrige una idea incompleta. Se suele ver y celebrar la cena del Señor como un acto fúnebre. Es cierto que es solemne, se debe hacer con reverencia, eso es incuestionable, pero debemos tener presente que no es un recordatorio triste de un Cristo derrotado. Es la proclamación de una muerte victoriosa, porque aquel que murió resucitó y aquel que resucitó vendrá otra vez. Así que esto nos debe llevar a entender que el recordatorio que celebramos es redentor, también es vivo y esperanzador. No recordamos a un Salvador muerto o ausente, sino a un Señor resucitado que reina y que volverá. Ahora bien, esto tiene algunas implicaciones para todos nosotros, tanto si eres creyente o no. Para el creyente, esto resulta profundamente confrontador, pero consolador a la vez. Porque nos recuerda que nuestra salvación no descansa en nuestras obras, sino en el cuerpo entregado y la sangre derramada de Cristo. Pero también nos confronta, porque no podemos participar de esta mesa de manera ligera, superficial o rutinaria. Cada vez que tomamos el pan y el vino, estamos diciendo, mi única esperanza está en Cristo. Estamos proclamando que fuera de Él no hay salvación. Y lo más hermoso de esto es que no participamos de manera individual o aislada. Comemos el pan y tomamos el vino juntos, porque somos un solo cuerpo en Cristo. Amén. En términos teológicos, la memoria redentora nos une como iglesia. ¿Y qué nos recuerda eso? Que no podemos vivir en división, en indiferencia, en egoísmo, y luego acercarnos a la mesa como si nada pasa. La misma cruz que nos reconcilió con Dios nos llama a reconciliarnos unos con otros. Y no digo esto porque esté sucediendo aquí, porque para la gloria de Dios estamos comenzando unidos con un mismo sentir en el Señor, y eso hoy día es un privilegio, mis hermanos. Eso hoy día es un tremendo privilegio que debemos preservar para la gloria de Dios. Por otra parte, para aquel que aún no ha venido a Cristo, aquel que todavía no confía en Cristo como su único y suficiente Salvador, esta mesa es una revelación, pero también una advertencia. Es una revelación porque muestra el corazón del Evangelio. Cristo murió por pecadores como nosotros. Su cuerpo fue entregado, su sangre fue derramada para salvar a los que no podían salvarse a sí mismos. Y eso es porque estábamos muertos en delitos y pecados. Por tanto, el que no ha creído, el que no ha entendido, necesita poner su mirada en Cristo, comprender, arrepentirse y buscar el único camino que puede darle vida eterna. Por otra parte, me veo en la responsabilidad de advertirle que participar de esta mesa sin haber confiado en Cristo es tratar a los santos como algo común. Por eso la pregunta simplemente no es ¿participo o no? La pregunta es, ¿he venido a Cristo en arrepentimiento y fe? ¿He puesto mi confianza en su obra perfecta? Porque solo en Él hay verdadera redención. La cena del Señor es un recordatorio, pero no cualquier recordatorio. Es un recordatorio que transforma, que une, que proclama y que sostiene la esperanza del creyente. Es el recordatorio constante de que fuimos comprados por precio, de que vivimos por gracia y de que esperamos un Rey que volverá. Y cada vez que participamos, estamos diciendo con nuestras manos, con nuestro corazón, Cristo murió, Cristo vive y Cristo viene. Por tanto, esto nos debe llevar ahora a considerar una segunda realidad inseparable de la cena del Señor. No solo es un recordatorio redentor que mira hacia atrás, sino también una proclamación viva que se expresa en el presente. Por eso, lo segundo que nos invita a este pasaje es a hacer una proclamación viva. Pablo lo dice con claridad en el versículo 26. Dice así: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La palabra anunciáis viene del verbo original
implicando una proclamación pública, declaración con autoridad. Es el mismo verbo que se usa cuando un predicador expone fielmente la palabra o cuando proclamamos el evangelio bíblico al no creyente. Pues como sabemos, la autoridad incuestionable proviene de la palabra de Dios. Esto significa que la cena del Señor no es un acto silencioso ni meramente introspectivo. Es en esencia una proclamación visible del evangelio. Es un sermón sin palabras, donde el pan y el vino predican a Cristo crucificado. Pero volviendo al contexto del pasaje, noten bien lo que Pablo está corrigiendo en Corintios. Ellos habían convertido la cena en un acto egoísta, desordenado, incluso divisorio. Algunos comían en exceso mientras otros pasaban hambre. Habían perdido de vista lo que este acto proclamaba, algo mucho más grande que sus propias preferencias personales. Lo que nos lleva a entender que no se puede proclamar correctamente el evangelio mientras se vive en contradicción con él. Algo a considerar es que la cena anuncia la muerte del Señor porque es en la cruz donde se encuentra el corazón del evangelio. Como él mismo lo afirma en 1 Corintios 15:3, cuando dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esto nos conecta con toda la revelación bíblica, desde Génesis 3:15 con el protoevangelio, donde se promete la simiente que aplastaría a la serpiente, pasando por el sistema sacrificial del Antiguo Testamento hasta llegar al Cordero de Dios en el Nuevo Testamento. Toda la Escritura apunta a ese momento central, la muerte sustitutiva de Cristo. Lo que nos recuerda que la más grande esperanza es que estamos en Cristo. Y es que Cristo no murió para quedarse en la tumba. Él murió para resucitar. Él resucitó, Él ascendió y Él volverá. Y cada vez que participamos de la cena, mis hermanos, estamos afirmando esa esperanza. Por eso, hermanos, la cena del Señor no es un funeral, no es un momento de derrota, sino de victoria. Es la proclamación de un Cristo que venció el pecado, derrotó la muerte y desarmó los poderes del mal. Y esto nos ayuda a corregir dos distorsiones comunes que solemos tener. A veces se participa de la cena con un tono sombrío, como si todo se redujera al dolor del Calvario. Pero aunque hay solemnidad, también hay gozo. Porque la cruz no fue el final de la historia, fue el medio para la gloria. La cena del Señor no es un rito vacío, es una declaración pública de la lealtad a Cristo. Es decir, Él, como Salvador y Señor, es el todo para nuestras vidas. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Para el creyente significa que cada vez que participa está renovando su compromiso con el Evangelio. Está recordando quién es y a quién pertenece. Está proclamando que su identidad no está en el mundo, sino en Cristo. Pero también implica responsabilidad, porque el Evangelio que proclamamos debe ser visible en nuestra vida diaria, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de relacionarnos, de perdonar, de servir. Hermanos, la cena del Señor nos llama a vivir de manera coherente con la cruz. Por tanto, debemos ser conscientes de buscar tener una vida que proclame con integridad y gozo la gloria de nuestro Redentor. Y en virtud de eso, el pasaje nos lleva a una tercera implicación que es absolutamente necesaria para comprender correctamente la cena del Señor. No solo es un recordatorio redentor que mira al pasado, ni una proclamación viva que expresa el presente, sino también una comunión santa que regula cómo participamos. Por eso lo tercero a lo que nos invita este pasaje es a una comunión santa. A partir del versículo 27, el apóstol Pablo pasa de la instrucción a la exhortación, y lo hace con un énfasis bastante serio al decir: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora bien, lo que Pablo está enfatizando aquí es la manera de participar. Los corintios habían desvirtuado completamente la cena del Señor. Lo que debía ser un acto de comunión se había convertido en una expresión de egoísmo y división. Algunos se adelantaban a comer, otros quedaban excluidos. Y la mesa que debería haber reflejado la unidad del cuerpo de Cristo estaba evidenciando lo contrario. Por eso Pablo dice
que participar indignamente es hacerlo de una manera que contradice el significado de la cruz. Y esto nos lleva a la expresión clave en el versículo 29, cuando advierte de no participar indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. Fíjense que discernir implica reconocer, distinguir correctamente, evaluar con entendimiento. ¿Pero a qué se refiere con el cuerpo? A la luz del contexto inmediato y de toda la enseñanza paulina, hay una doble intención que no debemos separar. Por un lado, se refiere al cuerpo de Cristo entregado en la cruz, es decir, participar sin valorar el sacrificio de Cristo, sin entender su significado, sin referencia, es tratar como común lo que es santo. Por otro lado, y de manera muy concreta en el contexto de Corintios, se refiere también al cuerpo de Cristo como iglesia. Pablo ya ha establecido en 1 Corintios 10:17 que hay un solo pan del cual todos participan. Por eso, aunque son muchos, forman un solo cuerpo. Hermanos, no se puede honrar a Cristo en la cena del Señor si se desprecia a su iglesia en la práctica. Y aquí es donde debo hacer un inciso. Hermanos, no podemos pretender honrar a Cristo si despreciamos a los hermanos que están en una línea diferente a la nuestra. Cristo también murió por ellos. Son salvos, que piensen diferente, pero aún siguen siendo salvos. No somos la élite de la religión, mis hermanos. Esa actitud se la dejamos a los fariseos. Y no es que esté pasando, repito, no es que esté pasando con nosotros. Más bien al contrario, cuando nos visitan, ven aquí una iglesia que ama, que sirve, que está dispuesta a recibirles sin faltar al orden establecido por el Señor, sin contradecir su palabra, porque el Evangelio es uno solo y no pertenece a un grupo selecto. Y repito, esto no es que esté pasando, pues estas exhortaciones están aquí para que las tengamos presentes, de tal manera que no caigamos en el error de Corinto. Pues los corintios fallaron precisamente ahí. No discernieron el cuerpo porque no vivían en amor, no consideraban a sus hermanos, no reflejaban la unidad que la cruz había comprado y por tanto estaban deshonrando al Señor. Por eso Pablo añade algo que puede resultar incómodo para nuestra mentalidad moderna, pero que debemos recibir con humildad al decir, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y esto apunta a la disciplina divina. Dios toma en serio este acto sagrado, que cuando es profanado trae consecuencias. Ahora bien, el propósito de esta disciplina es aclarado en el versículo 32, que dice, siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Esto nos lleva a ver la disciplina no como un acto de ira condenatoria, sino como una expresión del amor paternal de Dios. Como dice Hebreos 12, Él disciplina a los que ama. Es una gracia severa, pero gracia al fin. Por tanto, mis hermanos, para el creyente esto significa que la cena del Señor es un llamado a la santidad práctica, no perfecta, pero sí sincera. Nos llama a revisar nuestras relaciones, nuestras actitudes, nuestro corazón. Y debemos preguntarnos, debemos analizarnos. ¿Hay pecado no confesado? ¿Hay amargura en mi corazón? ¿Hay indiferencia hacia la iglesia? Porque si eso es así, este es el momento para venir en arrepentimiento. Pero hermanos, también es un consuelo, porque no vamos a la cena del Señor por nuestra perfección, sino por la perfección de Cristo. Vamos no porque seamos dignos, sino porque Él nos hizo dignos por medio de su sacrificio. Y esto nos ayuda a proteger nuestro corazón de dos extremos. En primer lugar, del orgullo que nos haría pensar que por simplemente decir que somos cristianos merecemos estar y tomar la cena del Señor. Y ciertamente es un mandato, pero debe hacerse correctamente. Por otra parte, esto nos protege de la desesperación que nos haría pensar que no podemos ser parte. La idea es venir humildemente, dependiendo completamente de la gracia de Dios. Gracia que nos recuerda que pertenecemos a Él y pertenecemos los unos a los otros. Por tanto, esto nos lleva
nos lleva de manera natural al énfasis final del apóstol Pablo en ese mensaje, y es la necesidad de una participación examinada que produce esperanza. Porque si la cena del Señor es un recordatorio redentor, una proclamación viva y una comunión santa, entonces no puede ser tomada de manera ligera. Requiere preparación del corazón. Y esta preparación nos lleva a ver quiénes somos nosotros y a recordar quién es el que nos salvó. Por eso lo cuarto y lo último a lo que nos invita este pasaje es a un autoexamen esperanzador. Y para ver este cuarto y último punto, vayamos directamente a lo que es el versículo 28. 3 versículos más atrás. El versículo 28 de este pasaje dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El mandato es claro: pruébese cada uno a sí mismo. Examínese con cuidado. Evalúese con sinceridad. Eso implica una prueba que busca evidenciar lo que realmente hay en nuestro corazón. No dice examínese o examinen a otros. No. No te dice tampoco evalúen a la iglesia o evalúa a tu hermano. No. Dice examínese cada uno a sí mismo. Y esto es particularmente relevante en el contexto de Corintios, donde, como ya vimos, eran expertos en señalar a otros, pero negligentes en tratar con su propio pecado. Hermanos, el verdadero culto a Dios siempre comienza en el corazón. Como dice el salmista en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Hermanos, debemos pedir a Dios que por medio de su Santo Espíritu nos ayude a ver lo que está mal en nosotros para poder corregirlo, para poder arrepentirnos y para tomar una acción concreta que le glorifique y nos ayude a seguir adelante para su gloria. Quizás sea falta de comunión con Él, quizás sea falta de oración sincera. Y no hablo de esa oración elaborada que solemos hacer muchas veces, sino de esa oración en la que abrimos nuestro corazón y dejamos todo sin guardarnos nada. Esa oración donde reconocemos su majestad, su poder, su amor, su grande misericordia, pero también reconocemos nuestra urgente necesidad de su favor constante cada día. Quizás sea falta de diligencia por estudiar su palabra, falta de gozo al venir los domingos, falta de amor por los hermanos que a veces no nos las ponen tan fácil. En resumidas cuentas, falta de un corazón adecuado para que Dios sea glorificado. Debemos examinarnos, debemos reconocer, debemos arrepentirnos y entregar todo al Rey. No podemos presentarnos ante su presencia con manchas conscientes en nuestros ágapes. No hablo de perfección, hablo de conciencia ante nuestra mayor necesidad, y la cual es un corazón acepto para el Señor. Hermano y hermana, el Señor nunca nos va a pedir algo que no podamos dar. El Señor nunca va a pedir de nosotros perfección, pero sí va a demandar sinceridad, humildad, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad y templanza. Y lo más hermoso es que nos da los medios para poder darle lo que Él pide. Y eso es su Espíritu Santo. Examínate y busca el favor de Dios. Ahora bien, este examen o este autoexamen no es un fin en sí mismo. Pablo no dice simplemente examínese, sino examínese y coma. Repito, el propósito no es alejarnos de la cena, sino acercarnos correctamente. Algunos, al verse a sí mismos con tanta debilidad, concluyen que lo mejor es abstenerse. Pero eso no es lo que dice el texto, o mejor dicho, no es lo que nos enseña. Si fuera el caso, nadie participaría, Señor. Nadie. La clave está en cómo venimos. Venimos conscientes de nuestra indignidad, pero confiando en la suficiencia de Cristo. Y es claro, esto no es para minimizar el pecado, pues debemos estar a cuentas con Dios, pero sí para buscar el perdón de ellos. Por ello, se pide orar antes de ser parte, se pide ponerse a cuentas con Dios
Y ese ponerse a cuentas es un compromiso de que con su ayuda podamos abandonar nuestro pecado. Por ello esto nos lleva a considerar el versículo 31 que dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Aquí Pablo introduce un principio espiritual importante, y es que el autojuicio previene el juicio disciplinario de Dios. Es decir, cuando el creyente trata seriamente con su pecado delante del Señor, se confiesa, se arrepiente y se vuelve a Cristo, está caminando hacia la luz. Por eso 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero cuando el creyente persiste en el pecado y lo justifica, lo ignora o lo minimiza, entonces Dios en su amor interviene con disciplina. Y Pablo ha sido muy claro en este pasaje. Esa disciplina puede incluir debilidad, enfermedad, incluso la muerte física. Y ojo con esto, no toda debilidad, no toda enfermedad, no toda muerte física es una disciplina de parte del Señor. Ya vimos el domingo pasado que el Señor permite en su soberanía que hayan pruebas en nuestras vidas, que hayan situaciones difíciles, que Él permite con el propósito de Él ser glorificado, de que su gloria, de que su poder se haga manifiesto en nuestra debilidad. Entonces hay que discernir las cosas como son. No toda debilidad, no toda enfermedad, incluso no toda muerte física es una disciplina de parte del Señor. No lo estamos hablando en ese contexto. Lo estamos hablando en el contexto de aquellos que no estaban glorificando a Dios, ni en oración, ni en comunión, ni absolutamente nada. Así que si tú estás siendo fiel al Señor, si tú estás allí entregándote al Señor, si tú estás confiando en Él, estás practicando las disciplinas espirituales, en oración, estudio de la palabra, sirviéndole, haciendo lo mejor que puedes hacer con lo que el Señor te da, no creas que la situación difícil por la cual estás pasando es un castigo o una disciplina de parte del Señor. Esto es parte de lo que el Señor permite en nuestras vidas para que Él sea glorificado. Así que bástate en su gracia, como le decía el Señor a Pablo. Pero el contexto en el que estamos hablando son de aquellos que están siendo infieles, aquellos que están siendo desobedientes y están no solo blasfemando el Evangelio, sino tergiversando el propósito de la cena del Señor. A estos el Señor disciplina. Sin embargo, la disciplina, aún así, y miren lo misericordioso que es el Señor, aún así, para el creyente verdadero no es condenación eterna. Pues Romanos 8:1 afirma que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El propósito de la disciplina para el Hijo de Dios es una corrección paternal. Es Dios tratando con sus hijos para restaurarlos, para purificarlos, para guardarlos. Por tanto, mi hermano, la cena del Señor debe ser un momento de evaluación espiritual seria, pero también de renovación espiritual profunda. Porque esta evaluación nos debe conducir a renovar nuestra esperanza en Cristo. Este autoexamen debe ser esperanzador, porque nos debe llevar a la cruz, nos debe llevar a ver el gran amor de nuestro Dios que se entregó a sí mismo para que su iglesia pueda prevalecer hasta el final. Así que al acercarnos a la cena del Señor debemos preguntarnos: ¿hay pecado en mi vida que no he confesado? ¿Hay desobediencia? ¿Hay relaciones rotas que me he rehusado a restaurar? Por otra parte, debemos preguntarnos: ¿estamos confiando plenamente en Cristo, en su poder, en su Espíritu? ¿Estamos descansando en su obra? ¿Estamos viviendo a la luz de su Evangelio? Si comprendemos el propósito de este autoexamen, podemos tener la claridad de que todo esto nos lleva a Cristo como nuestra única esperanza. Y de esta manera eliminamos por un lado el formalismo de participar sin pensar, sin sentir, sin discernir. Y por otro lado el legalismo de pensar que debemos alcanzar cierto nivel de perfección para participar. Yo repito, la cena del Señor no es para los perfectos, sino para los arrepentidos. Iglesia, no podemos permitir que la cena del Señor se convierta en una rutina más, ni en un acto automático, sino en un encuentro sagrado donde Dios trata con nuestras vidas. Debe haber preparación, debe haber reflexión, debe haber confesión.
pero también debe haber gozo. Porque después del examen viene la participación. Después de la confesión viene el perdón. Después de la humillación viene la gracia. La participación en la cena del Señor debe ser examinada, pero no para alejarnos, sino para acercarnos con un corazón sincero. Un corazón que reconoce su pecado, pero que también abraza la gracia de Dios. Un corazón que se humilla, pero también se goza. Porque al final este acto no exalta nuestra dignidad, exalta la gloria de Dios. Cada vez que venimos correctamente estamos diciendo: Señor, yo no soy digno, pero tú eres suficiente. Y ya para concluir, mi hermano, debemos recordar que lo que tenemos delante de nosotros no es simplemente un ritual, no es una tradición vacía ni una costumbre religiosa más. Cada vez que participamos, estamos viendo con claridad lo que Cristo ha hecho por nosotros. Su cuerpo fue entregado, su sangre fue derramada, Él resucitó victorioso y Él prometió volver. No es solo un recordatorio, es una proclamación de victoria que nos llena de esperanza viva. Y si somos honestos, debemos reconocer que muchas veces hemos venido con ligereza, con distracciones, sin discernir su peso, sin considerar la gloria de lo que representa. Pero aún en eso, hermanos, hay gracia. Porque el mismo Cristo que instituyó esa cena es el mismo que murió por pecadores indignos como nosotros. Esto debe humillarnos, pero también levantarnos. Porque no vinimos confiando en nuestra dignidad, sino en la suya. Así que cuando vengamos a la cena del Señor, vengamos con una perspectiva completa, con un corazón alineado con la verdad del Evangelio. Miremos atrás con gratitud, recordando el precio que fue pagado por nuestra redención. Miremos alrededor con amor, reconociendo que no estamos solos, que somos un solo cuerpo en Cristo. Miremos adelante con esperanza, sabiendo que esta mesa apunta hacia el día glorioso en que estaremos con Él para siempre. Y miremos adentro de nosotros para tratar con nuestro pecado a la luz de la gracia. Hermano, que el Señor nos conceda acercarnos a su mesa con reverencia, pero también con gozo, con humildad, pero también con esperanza firme. Que cada vez que participemos lo hagamos conscientes de que estamos proclamando al Cristo que murió, al Cristo que vive, al Cristo que viene. Y que al salir por esa puerta, nuestras vidas sean una proclamación constante de su gloria y su amor en nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios bendito, por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de ella, Señor, nos deja las instrucciones para que podamos glorificarte con nuestras vidas. Te pedimos, mi Dios bendito, que nos ayudes a seguir siendo transformados, a seguir siendo guiados, para que esta palabra, mi Dios bendito, nos ayude a conducirnos conforme a tu voluntad, de tal manera que podamos glorificarte con nuestras vidas. Te pido, mi Dios bendito, que nos ayudes en esta carrera de la fe, de tal manera que podamos, Señor, glorificarte en cada cosa que hagamos, en cada cosa que digamos, en cada cosa que pensamos, Señor. Para que nuestra vida, Señor, sea un reflejo de la vida de tu Hijo amado Jesús. Padre Santo, te pedimos que tú nos ayudes, que seas tú con nosotros por medio de tu Santo Espíritu transformando nuestra mente y nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a tener una conducta y un corazón adecuado para poder glorificarte en cada cosa que hacemos, Padre Santo. Te pedimos, mi Dios bendito, que ahora que vamos a tomar la cena del Señor, seas tú con nosotros, guiándonos, tratando nuestros corazones y nuestras mentes, Señor. Ayudándonos, Señor, a levantarnos del lugar donde nos ha puesto el pecado, Señor, sabiendo que tú tienes el poder para guiarnos, el poder para limpiarnos, el poder para salvarnos y el poder para que podamos ser glorificados en el día de Cristo Jesús, Señor. Padre Santo, te pido que tú ayudes a cada uno de mis hermanos, que les fortalezcas, que les animes, que les guíes, Señor. Te pido por aquellos, Señor, que no pudieron estar presentes hoy, Señor, para que tú, por medio de tu Santo Espíritu, les sigas animando, les sigas fortaleciendo, Señor, les sigas guardando, sabiendo, Señor, que tú tienes el poder de todas las cosas, Señor. Amén. Padre, bendice sus vidas, ayúdales, fortaléceles, Señor. Amén. Te necesitamos cada día, Señor. Sin ti no podemos, Padre Santo. Amén. Necesitamos de tu Espíritu, necesitamos de tu guía y necesitamos por sobre todas las cosas tener un corazón adecuado para poder seguirte. Amén. Te pido que tú nos bendigas, que tú nos ayudes, que tú nos fortalezcas y que tú nos dirijas para gloria y honra de tu nombre.
Te lo pedimos en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.